Buenos días, estamos aquí ya en nuestro espacio Pedagogía, el punto de encuentro, y hoy día vamos a tocar un tema bastante recurrente, bastante considerado también por los maestros, que es la lectura. Entonces vamos a centralizar en tres puntos básicos o tres subtemas que comprende también el texto, ¿no? Primero lo que es animar a la lectura. Luego el otro punto es quiénes pueden animar a la lectura, y el otro con el que vamos a finalizar sería cuáles son los criterios fundamentales que debe tener un buen animador a la lectura. Entonces, para empezar, Dolmetsch, por ejemplo, nos afirma que la lectura es una actividad que propone un acercamiento al niño, ¿no? También Olivares nos menciona que es un acto consciente que se produce entre el acercamiento afectivo e intelectual hacia un lector. Por su parte, Quintenal también recoge estas características de que todo espacio que permita el acercamiento del lector hacia un texto está vinculado a lo que es la animación a la lectura. Pero la lectura comprendamos también como un conjunto de procesos totalmente complejos, cognitivos, en los que intervienen varias actividades, varias acciones para poder comprender lo que nos muestra un texto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de animación a la lectura, hablamos de un espacio de motivar, incentivar, estimular, con agrado, con placer, con gusto, ¿no? El tema de la motivación. Entonces, si vamos a motivar a la lectura, pues es ensalzar, entusiasmar, apasionar con total agrado lo que es la lectura, ¿no? Entonces, después de ver lo que es la animación a la lectura, vamos ahora, ¿para qué animar? O sea, ¿cuál es la importancia, ¿no? Y aquí un poquito haciendo el espacio de desde cuándo surge en el Perú, sobre todo la manera mucho más, vamos a llamarle, compleja para que el Ministerio de Educación tome cartas sobre el asunto, es a partir de la evaluación PISA, ¿no? Cuando nosotros pues tenemos un puesto no meritorio, y es cuando se desarrolla lo que es el plan lector, ¿no? Como una norma que emite el Ministerio de Educación cuando el Perú se declara en emergencia educativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el 2016 sale la norma del plan lector, y el plan lector surge como una estrategia para animar a la lectura y propiciar el hábito lector, ¿no? Entonces, ¿para qué leer? ¿Simplemente para entusiasmarse, para apasionarse con la lectura? No. Este es un primer momento, en todo caso, que se debe tomar la lectura para que el chico pueda ir fomentando y adquiriendo el hábito lector, ¿no? Una vez que él adquiere el hábito lector, ya puede tener la capacidad de seleccionar los textos que desee, de tomar otros textos que de repente sean de mayor carácter científico, ¿no? Con esa rigurosidad, pero primero hay que encaminar al niño, al lector, a leer, ¿no? Entonces, otra de las preguntas que las maestras también me hacen es que, profesora, si mi chico está en tercero secundaria, cuarto secundaria, ¿qué tipo de textos debo darle, ¿no? ¿Debo darle ya textos así complejos para ese nivel? Y pues no, pues porque si el estudiante recién está aprendiendo a la lectura, entonces hay que darle textos que a él le agrade, que sea de su interés, que le llame su atención, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese punto, ¿no? ¿Quiénes pueden animar a la lectura, ¿no? Entonces, no solamente es el docente quien puede animar a la lectura, en realidad quien puede animar a la lectura es todo aquel que goza de la lectura, ¿no? Entonces, si estamos en casa, de repente tenemos al tío que le gusta leer, tenemos al abuelo que si todavía está en casa, compra su periódico, ¿no? Y entusiasmado lee o nos hace leer, a veces los hace leer a los nietos, a los niños. Entonces, este también puede ser un animador a la lectura, ¿no? Entonces, lo podemos encontrar en los espacios dentro de la casa, un tío, un primo, alguien que llega. Y en el colegio también no necesariamente es el profesor, ¿no? Son todas las personas que conforman la comunidad educativa, está el director, están los padres de familia, ¿no? Y aprovecho esto porque los padres de familia son los primeros modelos lectores también, ¿no? Los que pueden animar a la lectura son aquellos que transmiten emociones al lector, totalmente. O sea, nadie puede motivar a algo, entusiasmar si es que él no está entusiasmado. Por eso es que la animación a la lectura tiene un soporte totalmente afectivo e imitativo también, ¿no? Que alguien que le guste promover la participación y el diálogo, porque no se trata solamente de hablar del texto que acabas de leer, sino de compartir lo que acabas de leer y que el otro te escuche y que también pueda
compartir lo que tú estás transmitiendo, ¿no? Ya Barthes nos hablaba de los 3 placeres de la lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces, el primer placer es cuando tú escuchas el texto y quieres leer sobre ese texto que acabas de escuchar o acabas de mirar, ¿no? El segundo placer es cuando ya te enganchas con la lectura y no terminas o no estás tranquilo hasta que concluyas el texto, ¿no? Pero el tercer placer más importante que él nos muestra es justamente cuando produces algo con ese texto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de producción de texto, no nos estamos enfrascando solamente al texto escrito, por ejemplo, ¿no? Sino es el compartir de manera oral, por ejemplo, ¿no? Entonces, oye, te cuento que acabo de leer el texto, mira qué interesante, ¿no? Igual como cuando vemos una película o un capítulo de una serie, o hemos visitado algún lugar, ¿no? Entonces, en ese espacio estamos haciendo el compartir de este tercer placer que nos hablaba Barthes, ¿no? El placer de la lectura. Luego debemos también demostrar pues esa sensibilidad artística, ¿no? Y un bagaje literario, porque si no conoces de textos, no conoces de autores, entonces ¿cómo vas a ser un buen animador, ¿no? Un buen animador es aquel que conoce también, que maneja el texto. He conversado con otros colegas en la universidad y me decían, pero Gloria, a mí me gusta leer, yo leo bastante, pero no me considero animador. Y entonces sí, también, pues no, porque hay que tener ciertas características para ser un buen animador, porque si tú tienes ese conocimiento, esa información, solamente la tienes aquí y no sabes cómo transmitirla, entonces ¿cómo sabemos que conoces, ¿no? Más allá de esos textos y del pensamiento de los autores, ¿no? Entonces, cuán importante es ahora precisar, por ejemplo, qué cualidades se debe cultivar en el animador, ¿no? Primero, ser ejemplo lector. Si yo no veo que este animador siempre esté leyendo, o las veces que lo pueda observar esté tomando un libro, entonces no puedo considerarlo como un animador, ¿no? Entonces, por tanto, el animador debe ser un ejemplo lector, ¿no? Porque conoce de gustos, conoce de autores, ¿no? Conoce inclusive todo el bagaje cultural, ¿no? Conocer la psicología infantil, ¿no? De infantil o juvenil, si es que vas a ser animador de secundaria o para jóvenes más grandes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no conozco las etapas del desarrollo, los gustos, los intereses de este futuro lector, entonces ¿cómo voy a poder seguir estimulándolo, ¿no? Es una especie de un médico que hace un diagnóstico, ¿no? Entonces, apenas yo tengo un lector aquí al frente de mí, y empiezo a examinarlo, ¿no? Primero, ¿qué edad tiene? Para poder contextualizarme. Si es un niño, es un infante, si está en el nivel inicial, si está en nivel primaria, secundaria o superior, y se acercan a preguntar sobre qué me podrías recomendar para leer, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de decirle te recomiendo este libro, uno tiene que empezar a hacer tipo diagnóstico que un médico, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que tienes? ¿Qué sientes, ¿no? ¿Desde hace cuándo sientes eso, ¿no? ¿Qué comiste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué sentiste? Iguales hay que hacer en la lectura, ¿no? Una especie de diagnóstico. Entonces, el animador de la lectura después es el médico de la lectura, ¿no? Empieza a preguntarle sobre los intereses, qué películas ve, qué serie le gusta, qué personajes, qué lugares le gusta, la naturaleza, de repente le gusta la ciudad, le gusta el día, le gusta la noche, qué temas más son atractivos para él. Inclusive hasta preguntarle la ropa que viste, qué más le agrada, los colores que le gusta. ¿Por qué? Porque en los libros yo voy a encontrar todas esas respuestas que me va a dar el lector, voy a encontrar en alguno de los textos que yo ya lo leí, obviamente, ¿no? Entonces yo así, con todo ese diagnóstico previo, ya puedo encaminar al lector con una obra que yo pueda seleccionar. Por ejemplo, cuando los chicos me dicen de secundaria, por ejemplo, los chicos tercero, cuarto, quinto de secundaria, les apasiona la lectura de terror, la lectura de misterio. Entonces, es genial, por ejemplo, recomendar el libro de Carlos Rengifo, ¿no? Un aliento en el ocaso, ¿no? Además, porque son adolescentes, están en pleno descubrimiento, quieren saber qué se siente, la etapa de los enamorados. Entonces, yo tengo que ir midiendo, seleccionando más o menos entre todos los textos que probablemente te puedo decir cuál sería para ti el idóneo, ¿no? Entonces, por ahí, no, profesora, pero si eso habla del feminicidio o habla de muerte, no me gusta, entonces voy descartando ese texto y voy buscando otro texto que te guste. Entonces, mira, está cuarto A, por ejemplo, ahí, donde no termina en muerte, ¿no? Sino es un tema bastante sensible, juvenil, por la temática de la adolescencia, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, puedo ir seleccionando. Igual cuando los chicos vienen de
sobre todo inicial, las profesoras nos dicen, profesora, ¿qué texto le puedo dar al niño? Porque no le gusta leer, ¿no? Y entonces si estás en primer grado, inicial, pues un colegio uno de los textos, perdón, que les encanta siempre a los niños es David va al colegio, por ejemplo, ¿no? Es un niño travieso, como todos los niños, característica de ellos, que la profesora está pues a cada instante diciendo, no, deja de hablar, ¿no? En este caso, David, llegas tarde, y de pronto tenemos, siéntate, David, ¿no? ¿Quién lo ha dicho? Y el niño se ve identificado porque es muy probable que el niño haga este tipo de travesuras en el aula, ¿no? Entonces el niño se ve identificado y vamos insertándola a la lectura. Entonces un punto básico también que debemos tener en cuenta es el interés del niño, que en el texto que voy a seleccionar, pues él se vea como un personaje, algunas partes del texto se vincule con él, de pronto los lugares que se menciona, algún espacio que le sea atractivo para él y que también forme parte de su vida diaria. Entonces eso le ayuda a que el niño se sienta vinculado y tenga el enganche, ¿no? Otro de los textos que también les gusta para primaria, por ejemplo, en los primeros ciclos, aquí no le ha tenido pánico la noche, ¿no? El dormir y tener que apagar la luz, ¿no? Entonces aquí Matías, que es el niño que no podía dormir, nos habla justamente de ello, ¿no? Entonces vincular siempre a los niños, cuando hablamos de los niños o cualquier lector, es partir de sus intereses, ¿no? De lo que él le agrade, lo que él le guste, para hacer del texto un espacio, un encuentro mucho más atractivo mientras va leyendo, ¿no? Otro punto que vamos también observando, por ejemplo, es que ser apasionado, ¿no? O sea, a quien le gusta la lectura tiene que transmitir eso, ¿no? Si no te apasiona el texto, no te gusta, no te agrada, no puedes transmitir, ¿no? Un punto fundamental es el grado de afectividad que tienes con el texto, ¿no? Cuando tú consumes algo y te agradó, vas y comentas, ¿no? Recomiendas, ¿no? Hoy te recomiendo tal sitio, o que comas tanto, que es riquísimo, ¿no? Te recomiendo que vayas a ese centro comercial porque ahí venden unas lindas zapatillas o los últimos vestidos de moda que están allí, pero cuando tú le vas a animar, les estás poniendo ese plus, ese gancho apasionado, ¿no? Le estás diciendo, oye, anda allá y venden bien, ¿no? O sea, es chévere el lugar, ¿no? Oye, ¿qué te pareció? ¿No? Justo la semana pasada hemos estado por el Castillo de Chancay, ¿no? Entonces, anda, pues sí, un lugar bonito. ¿A quién se le va a ocurrir ahí, no? Oye, genial, son contenidos temáticos, hay actividades, hay una serie de juegos también que ahí, mira, han construido torres de Grecia, torres de Roma, hay bastantes actividades para los chicos, para los jóvenes. Entonces, ese mismo tono apasionado, con gusto, con agrado, también tienes que transmitir a tus lectores, ¿no? Entonces, el texto que vamos a leer a continuación es un texto genial, ¿no? Que habla justo de los temas que ustedes están pasando, ¿no? Entonces, ese compartir, ese transmitir debe tener este animador a la lectura, ¿no? Debe ser carismático también, ¿no? Eso acompaña al ser apasionado, al transmitir con bastante gusto, con bastante sazón, ¿no? Para que la otra persona se sienta interesada en querer consumir la lectura, ¿no? Entonces, ser carismático, ser sociable, también ser tolerante, ¿no? Porque puede ser que el libro que tú seleccionaste, pues a ti te impactó, a ti te gustó, pero cuando tú le recomiendas a otro, y a pesar del diagnóstico que ya le has hecho, no le guste, ¿no? Entonces, también ser tolerante y respetar las ideas y los intereses de los lectores. Y cuando hablamos de tolerancia, también ese punto importante, ¿no? Cuando hacemos la selección de los textos, es muy probable que a algunos estudiantes no les guste ese texto, ¿no? A veces seleccionamos los maestros en función de nuestros gustos y nos olvidamos de los gustos de los chicos, ¿no? Y aún así, seleccionando el gusto de los chicos, pues puede haber 2 o 3 estudiantes que no les gustó el texto, no les agrada. Entonces hay que aprender a respetar. Conversado con los colegas y les decía, ¿no? Qué difícil es cuando te encuentres en ese espacio en que está diciendo que termine ya el mes de la obra porque este grupo no le gusta, ¿no? Pero no lo puedes tomar tan así de manera literal, sino más bien ir y hablar con ellos qué libro están leyendo, ¿no? Y a mí me impactó mucho cuando estábamos leyendo un libro en cuarto de secundaria que había un grupo de 4 chicos que no les gustaba. Y entonces me acerqué y les dije, ¿qué te gusta leer, no? Uno de ellos sacó el periódico Libero, ¿no? Dijo, esto me gusta leer. Al otro, yo estoy leyendo Yo Pedro, un libro que había publicado en ese tiempo Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Y había como la FIL y con toda la propaganda también que se hizo. Otro me dijo que estaba leyendo Mafalda. Entonces,
simplemente es, bueno, para la siguiente clase traigan los libros que les gustan a ustedes leer, ¿no? Ese grupo que no le gustaba la lectura, y finalmente pues hacíamos la tertulia literaria, y entonces ahí ellos podían compartir qué habían leído y podrían, mira, inclusive estos 4 chicos que leían los otros tipos de textos, pues eran los más entusiasmados en querer contar, en querer conversar, compartir lo que estaban leyendo, ¿no? Las páginas, el otro estaba hablando ya de los deportistas, nos hablaba de que a uno ya le salió un contrato en otro país y nosotros ni enterados de ese asunto. Entonces, darles el espacio, ¿no? Ser tolerante, respetar el gusto del lector, ¿no? No podemos ser impositivos. Ser un maestro creativo. Cuando hagamos la lectura no estemos siempre utilizando las carpetas y en esa misma posición que solemos estar, ¿no? Entonces hay que darles un espacio libre, ¿no? Si no tenemos una alfombra, no tenemos un petate en el aula, pues fácil, podemos decir a los chicos que vengan con ropa de educación física ese día y en esta misma posición que me encuentro yo, hacemos un círculo y empezamos a conversar, ¿no? ¿Por qué no pedirles a los chicos que tengan sus cojines también, ¿no? Tengan sus cojines y sentados en sus cojines, porque cuando hablamos de lectura, de animación a la lectura, no confundir con la lectura selectiva, la lectura más tranquila, más pausada, una lectura de carácter investigativo, de repente cuando nos mandan a hacer de análisis, pues ese es otro tipo de lectura. Pero cuando hablamos de animación a la lectura, debemos darle todo el espacio para que el chico goce de la lectura, ¿no? Y si puede recostarse, pues que se recueste, ¿no? Finalmente es hacer un espacio armonioso donde él se sienta contento, se sienta tranquilo, se sienta feliz de leer, ¿no? Es algo así como cuando tú compras un helado y donde quisieras disfrutarlo mejor, ¿no? Te echas en tu sillón, ¿no? Te echas en el sillón y ahí disfrutas mejor el helado, ¿no? Otros con las piernas hacia arriba de repente, ¿no? Entonces esas mismas características debemos tomar con la lectura, ¿no? Hacer un espacio, un rincón. Si no tenemos sala de lectura en el colegio, pues busquemos en el aula un espacio que le llamemos de lectura, donde podamos colocar así los cojines en los textos y los chicos puedan disfrutar de la lectura, ¿no? Si nuestro salón es muy pequeño, podemos ir a un parque, y en el parque también podemos hacer la lectura. Yo he trabajado muchos años cuando trabajaba en el colegio, los llevo a los chicos al parque, ¿no? Claro, con las normas bien específicas y detalladas, si no los chicos también se pierde la actividad, ¿no? Entonces, y el tiempo también hay que tener en cuenta, porque si tú los llevas y le dices lean, le dejas el tiempo de 40 minutos, 1 hora, se tergiversa la lectura y termina ya en un espacio incontrolable, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bastante el margen del tiempo, ¿no? Los 20 minutos, los 15 minutos y una lectura guiada. Si bien es cierto, la animación a la lectura es libertad, pero que no se convierte en libertinaje tampoco, ¿no? Sino una libertad en la cual ellos se sientan a gusto, pero dentro de los márgenes normativos y las normas de convivencia que practicamos en el aula, ¿no? Bien, este animador a la lectura tiene que ser organizado, efectivamente, ¿no? Si hablamos del aula, tiene que ser un maestro que seleccione los textos, vea los tiempos, como acabamos de mencionar, qué estrategias va a utilizar después de que ellos terminan de leer, porque no es que ya terminaron de leer, chicos, ya vámonos, no, es que leíste, ¿no? A ver, cuéntame, ¿qué encontraste? Yo recuerdo que los chicos, cuando trabajaba en secundaria, siempre pues hay chicos que son terribles, ¿no? Me trajo las páginas amarillas para leer, ¿no? Y uno dice, las páginas amarillas, ¿y ahora qué vas a hacer con las páginas amarillas? Bueno, lee las páginas amarillas, ¿no? Y todo mientras estaban leyendo sus textos literarios que habían traído, con las páginas amarillas así. Y luego cuando ya pasamos el espacio para la producción del texto, dije, bueno, van ahora a producir un texto cada uno. Entonces, unos que cambiaban el título, otros que cambiaban el personaje, aumentaban un personaje, cambiaban el final, las características clásicas que solemos hacer en lectura, ¿no? Y le dije, bueno, Tateishi, ahora que haces la producción del texto, ¿qué quieres hacer? Yo no sé qué voy a hacer aquí, pero cuéntanos qué contiene las páginas amarillas. Y dijo, es que es bastante información, ¿cómo harías para contarnos de qué consta lo que acabas tú de revisar? ¿Puedo utilizar un papelote mismo? Bueno, utiliza un papelote, ¿no? Hay plumones también, utilízalo. Y terminó haciendo un organizador, ¿no? Es decir, nos explicó en qué consistían las páginas amarillas, todas las partes que contenía las páginas amarillas, a los teléfonos donde había que recurrir si había una emergencia, los colores que estaban direccionados a estas páginas amarillas, y finalmente hasta él mismo se quedó impactado de que él trajo pues el texto aparentemente para hacer hora,
pero cuando el profesor no tiene idea a dónde va a ir, entonces probablemente lo trajo para hacer hora. Pero si nosotros orientamos la lectura, que debe terminar siempre en un producto, que puede ser oral porque puede compartirlo, o también puede ser un escrito, o en este caso un organizador, pues mire, la lectura termina siendo bastante atractiva y favorable para el chico, ¿no? Bueno, ser perseverante, si no le gustó el texto hoy día, seleccionar otros textos. O sea, siempre buscar la variación, ¿no? La variedad de los textos. Y finalmente, uno de los, de los últimos puntos es que conozca la tipología del texto, sea un maestro que esté totalmente actualizado, informado de los textos que van llegando, de los textos que vienen, no solamente los peruanos, los locales, los regionales, sino también los textos de afuera, para que él pueda promocionar los textos, ¿no? Y finalmente ser un líder, ¿no? Un líder que forme a otros líderes. O sea, no porque a mí me gustó la lectura, yo solamente voy a ser líder, sino que mi compromiso con la lectura es formar otros líderes, de tal forma que cuando yo ya no esté, y me haya quedado a través de los otros lectores que los he formado, ¿no? ¿Y cómo dice el lobo? ¡Au!